Bueno, en este video vamos a hablar de la técnica de integración por partes. En esta técnica nosotros vamos a usar un principio que viene de la regla de derivación del producto de funciones. Entonces, más o menos les voy a explicar de qué trata eso. Que recordemos que si derivo el producto de f por g, obtengo la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, aquí lo que se trata es de hacer una analogía. Si yo tengo que la derivada de f por g es este resultado, entonces tengo lo siguiente. Integro al lado izquierdo e integro al lado derecho de la fórmula, ¿ok? En términos de x, en la variable x. Y entonces tendría la integral de la derivada, que digamos que eso es como que se anula esas dos funciones, ¿verdad? Que estoy aplicándole a f por g. Entonces obtengo f por g. En cambio, al lado derecho me queda la integral de f por g, que se puede escribir por aparte, más, aquí hay una suma, entonces hay un producto de f por g', entonces puedo distribuir la integral, entonces la integral de f por g', entonces me queda una integral de f por g'. Entonces, el resultado f por g es lo mismo que integrar f derivada por g sin derivar más la integral de f por g', ¿ok? Entonces aquí lo que hace uno es que pasa una de estas integrales a restar y tiene la siguiente expresión. ¿Okay? Vamos a bajar a la siguiente diapositiva. Okay, si pasamos a restar tenemos este formato, esta regla que también se puede ver como esta, ¿verdad? Que es muy común ver esta segunda. Entonces más o menos va así la explicación. Si yo logro identificar en una integral que me queda difícil integrar por otro método, ¿okay? De los métodos de aplicar una de las integrales de la lista o una sustitución o qué sé yo, una función racional, pues ya tenemos como varias técnicas ahí conocidas, pero si tengo una función diferente, ok, una función diferente totalmente, pero yo puedo ver que está compuesta por el producto de una función que conozco y una función que es la derivada de una función que yo conozco, ok. Son dos funciones aparte completamente, está f y está g', entonces g' yo la asocio con la derivada, ¿verdad? Y entonces obtengo el siguiente resultado. A partir de esta integral, puedo descomponer en una parte que ya no tiene el símbolo de integración, que sería f por g, el criterio de f y de g, menos la integral de g por f'. Entonces, la idea de este mecanismo es tener una integral que nos queda complejo integrar, pero que al separarla podemos obtener una parte donde ya no tiene símbolo de integración, y una integral que se supone sería mucho más simple que la original, ¿ok? Llámese, ok, que aquí originalmente haya una potencia de x a la 3, y entonces yo aquí reduzca el problema a tener una potencia de x a la 2, o sea, que se baje un grado de una potencia que me incomoda. O que aquí aparezca una inversa trigonométrica, entonces a partir de este razonamiento, yo lo que tengo acá es una expresión mucho más sencilla, no sé, ¿verdad? Una función que ya tiene potencias de x, es una fracción, ya puedo trabajar un poco más. Para alguna gente es más fácil escribirlo con u y v porque a nivel del curso presencial, pues uno tiene que memorizar, ¿verdad? Propiamente todas las fórmulas, y entonces uno lo lee así. Si f se representa con u y g se representa con v, lo que tenemos es que la derivada, ¿verdad?, de f, o sea, f' de x junto con el de x, es la derivada de u. Y la parte de g' de x es la derivada de v, ¿verdad?, de v. Entonces, así se ve más simplificado. Yo, en lo personal, yo uso esta otra expresión, así lo visualizo en mi cabeza. Pero aquí, con esta expresión, en ingeniería se ve mucho, que uno recuerda que es la integral de u, ¿verdad? La función u que yo estoy ubicando, es la que voy a sustituir por u, una función,
de v, una parte que sé que es derivada de una función que para mí es conocida, y se separa como u por v menos la integral de v por du, v de u. Entonces la gente memoriza, por ejemplo, una vaca sin cola vestida de uniforme, dice. Eso es mnemotecnia, no está mal, es parte de las formas en que tenemos de memorizar. Una vaca es uv, sin cola, o sea, menos integral, sin cola, vestida de uniforme, o sea, v de u, como para la hora de memorizar la fórmula. Aquí dice, bueno, esta técnica se utiliza cuando el integrando es un producto de dos funciones de diferente naturaleza, tipo polinomio, trigonométrica, exponencial, una logarítmica. Mucho vemos polinomio mezclado con una trigonométrica, un polinomio mezclado con una exponencial o un polinomio con una logarítmica. Eso es bastante común. Entonces nosotros vamos a ver esta regla. Normalmente uno hace primero algunos ejemplos y luego indica esta regla, pero la vamos a leer de una vez. Aquí es igual mnemotecnia, es para memorizar. Nosotros vemos que dice hilate, ¿verdad? O I late, o sea, estoy tarde, ¿verdad? En inglés. Y es para memorizar cuál va a ser la sustitución de nosotros. ¿Quién va a ser U? ¿Ok? Nosotros vamos a decir, bueno, ¿quién va a ser U para nosotros? U al inicio. Tiene prioridad cualquier trigonométrica inversa, arcotangente, arcoseno y demás, porque la derivada es fácil, ¿ok? Derivarla es fácil. Entonces, rapidito calculamos de U, ¿ok? La logarítmica también es fácil. Si yo veo logaritmo de x a la 2 más 1, logaritmo de x, ese va a ser U, ¿verdad? Si tengo que elegir entre un producto, ¿quién va a ser U? Sería la logarítmica. ¿Por qué? Porque la derivada es fácil, ¿verdad? La derivada es fácil. Luego, algebraicas, después de haber gastado cualquiera de estas dos opciones, bueno, si solo hay algebraicas y con trigonométricas, por ejemplo, tiene prioridad que U sea la parte algebraica, es decir, potencias de X, fracciones que tienen X, ¿verdad? Luego, si no, serían las trigonométricas, seno, coseno, tangente, y si no, por último, la exponencial. Eso es porque vamos a dejar la exponencial para integrarla, más bien, no para derivarla. O sea, la exponencial es fácil ver de quién es derivada, ¿ok? Entonces está como última prioridad. Entonces uno se acuerda, y late, entonces inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. Todo esto se entiende ya a partir de los ejemplos. Nosotros vamos a ver este primer ejemplo. Y lo primero que hay que identificar es el producto y cómo yo no lo puedo resolver por otro método. Teníamos integrales de trigonométricas, teníamos coseno, coseno por seno, coseno cuadrado, seno a la 3, teníamos producto de seno y coseno, pero no teníamos la mezcla entre una función trigonométrica y una algebraica. ¿Okay? Esta es algebraica, esta es trigonométrica. Entonces recordemos, I late, ¿verdad? Estoy tarde. Entonces, aquí nosotros vemos quién va a ser U. Nosotros lo primero que tenemos es una A algebraica. Entonces, para nosotros, la variable, aquí que por ejemplo pudo ser X a la 2, X a la 3, pero en este caso es X a la 1, esa va a ser U. Y entonces yo voy a decir, bueno, la que es una derivada es coseno con el de X. ¿Okay? Esto es derivada de una función. Y es fácil integrarlo, ver de quién es derivada. Tenemos listas de derivadas también, ¿verdad? Entonces, más o menos es como decir, ¿de quién es derivada? Es como la integral. ¿Okay? La integral de esta función. Bueno, aquí nosotros tenemos entonces que se escribe este cuadro necesariamente. ¿Ok? Aquí me gusta mucho cómo está escrito en la diapositiva, aunque las diapositivas no son mías. Se dice U y se dice de U hacia abajo. U es X, de U es de X. Por otra parte, dv, ¿ok? Se empieza con dv. Entonces aquí se pone, dv aparece en la integral, es coseno de X. Proviene de v, que es seno de X. Entonces, para la gente que memoriza a nivel así como espacial de quién contra quién, ¿verdad? Aquí podemos ver...
Vamos a ver cómo... Ah, bueno, sí, está escrito, bueno, sí, de cierta manera. Cualquier cosa ahí lo escribimos de otra forma. Yo soy una que lo que hago es cruzarlo, ¿verdad? Aquí hago este por este y después escribo ahí algunas cosillas, pero bueno, aquí está escrito como diferente, pero no importa. Vamos a seguir así. Escribimos la integral u de v es una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿verdad? Dijimos u por v, o sea, esta diagonal, u por v, x por seno, menos la integral de v, que está aquí solo, y de u, ¿verdad? Que está acá. Entonces, siempre fijarse, porque es una pareja, por ejemplo, que está escrita así, esta con esta, aparece en la integral, entonces la diagonal es u por v, menos la otra pareja así en horizontal otra vez, ¿verdad? Entonces aquí dice menos la integral v es seno de u es de x, entonces vean cómo le bajamos el grado al problema. Había una potencia de grado 1, x a la 1, y ahora tenemos que hacer una integral que no tiene x a la 1, tiene x a la 0, ¿ok? Esa es la idea, que nosotros derivemos la función que tiene una potencia de x. Entonces acá tenemos x seno de x, se baja, y luego integrar seno, la integral de seno es menos coseno, entonces nos da menos coseno, que forma este más que está aquí. ¿Ok? Pero es siempre aplicando la fórmula de el u de v es u por v menos v por du. Ok, siempre mixto. Una sin derivar, una derivada, el producto menos una sin derivar y la otra derivada, ¿verdad? Proviene directamente de la regla de derivar el producto. Ahora tenemos esta, para mí ya es de memoria, ¿ok? La integral del logaritmo de x, para mí en mi mente es x logaritmo de x menos x, ¿ok? ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo como estudiante la hice tantas veces, la traté de entender tanto, me senté tanto a verla, porque esta tiene un truco muy especial, el típico 1 multiplicando. Porque ese es el problema muchas veces. Yo veo una sola función y me asusto porque no veo un producto de dos funciones. ¿Ok? Entonces, por acá, el iLate, el late, me pone al logaritmo como prioridad bastante por encima. Pero si yo me fijo, de ahí aquí hay una algebraica, ¿verdad? Que sería x a la 0 contra un logaritmo de x. O sea, esa es la pareja que tenemos cuando no vemos que hay pareja. ¿Ok? Entonces tenemos x a la 0, que es este 1 imaginario, que está ahí como factor siempre. Entonces nosotros vamos a hacer la integral del logaritmo de x. Logaritmo lo voy a ver como 1 por logaritmo de x. Entonces, logaritmo es fácil derivarlo. ¿Ok? Yo sé derivarlo. Ese va a ser, según la tabla esta, ese va a ser u. Y lo que es el 1 con dx, que es un dx nada más, eso va a ser la derivada de v, porque para mí es fácil integrar 1, ¿verdad? Si a mí me dicen, la derivada de una función me dio 1, ¿cuál función es? 1x, ¿verdad? Esta pregunta de qué es lo que va aquí es bastante fácil. Entonces, no confundirlo, ¿verdad? Tener mucho cuidado con logaritmo, ver en qué posición lo podemos poner y qué expresión es fácil analizar para mí. Por ejemplo, para mí es fácil derivar logaritmo porque es 1 entre x, no tenerlo de resultado, ¿verdad? Entonces es fácil derivarlo. Por eso es que tiene cierta prioridad. Entonces acá nosotros vamos a hacer esa separación. U es logaritmo de x, su derivada es 1 entre x, dv es 1 de x, como les digo, el 1, yo se lo asocio al de x, para que sea más claro que su derivada es 1, entonces la función es x, v es x. Entonces empezamos a escribir, aquí está el 1, que eso sí me gustaría mucho que lo recalquen, 1, ¿verdad? Ese 1, podemos ponerlo de segundo, vámonos aquí, para que quede la parte del de x, esto es de v, entonces tengo u de v, y se escribe una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿verdad?
U por V, las dos funciones que están en diagonal, ¿verdad? Normalmente todos lo escribimos en diagonal. Entonces es X logaritmo de X menos integrar. ¿Qué quiero integrar? V, que es X, y la derivada del logaritmo, que es 1 entre X. Y aquí hay una anulación entre ellos dos, que lo que forman es un 1, ¿verdad? X entre X queda 1. Entonces, ¿qué más fácil que bajar X, logaritmo de X, y luego integrar un 1 que es X, ¿verdad? Se mantiene el menos, se aparece esta X y luego C. Este es un ejemplo muy bonito, hay que resaltarlo, hay que escribirlo por lo menos una vez en la vida. Y es una fórmula que para mí uno puede agregar directamente a la lista de integrales que tenemos, ¿ok? Ok, porque tal vez una variante de esta, tener el logaritmo de 2x entonces, ¿verdad? Tener tal vez una pequeña variante. Ustedes pueden hacer eso en la casa con diferentes ejercicios, o sea, cambiarle, que usted diga, bueno, y si le hago una pequeña sustitución, voy a ejercitar con ese ejemplo. Y en casa ustedes pueden revisar si está bueno o malo con tanto software que hay. Por ejemplo, yo les puedo decir logaritmo de 2x de X, hagamos esta. Entonces, se decir, profe, pero no aplica, sí aplica el mismo concepto de que tengo la integral del logaritmo de 1. Es más, si ustedes ya manejan un nivel de desarrollo tan bonito, que ya tienen esta como base, la integral del logaritmo de X es X logaritmo de X menos X más C, pues básicamente aquí es una sustitución y ya salió, ¿verdad? Sale un medio y este resultado. Ahora, proceso, que hablamos de que nosotros necesitamos entender el proceso y saber desarrollar proceso, así nos evalúen con marca y con X. Entonces usted dice, bueno, acá yo voy a hacerle un pequeño cambio de variable que va a ser, pongámosle T, ¿ok? Porque vamos a usar U y V. T es 2X, dt es 2dx, cambio de variable. 2 se manda a dividir. Entonces, esta integral es logaritmo de t entre 2. Entonces, usted solo con esto ya tiene un paso previo y todo lo demás es emular lo que está en el ejercicio del logaritmo, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay un 1 que es imaginario, un 1 que es un comodín para nosotros, se está asociando al de t, para que esto sea la derivada, esto es la función base. ¿Por qué? Porque memorizamos el ILATE o el ILATE, ¿verdad? Tenemos entonces un logaritmo y una algebraica. ¿Cuál es la algebraica? X a la 0. ¿Cuál es el logaritmo? Logaritmo natural. Entonces, ¿cómo vamos a descomponer aquí? Aquí vamos a poner una vaca, vamos a poner el sin cola, y aquí vamos a tener vestida de uniforme, ¿verdad? De U, ¿cierto? Ese es el formato que vamos a trabajar. ¿Y cuál es U y V? Pues U es logaritmo de T, la V que tenemos es T, menos la integral de T, ok, a ver aquí, T, y aquí sería 1 entre T de T. Miren, siempre se hacen, ¿verdad? Pueden repasar con un ejercicio que esté desarrollado en las copias, pueden repasar todo esto. Es que un medio aquí lo había olvidado, vamos a poner un medio bien grandote aquí, de inicio y donde termina, vamos a poner el más, bueno, el más no hemos integrado. Entonces acá tenemos medio, ¿verdad? Porque el ejercicio nada más tiene un medio de diferencia, y tenemos logaritmo, bueno, aquí podemos ordenar t logaritmo de t, si usted quiere, ¿verdad? Para que se vea que la variable está afuera, no tener una confusión. Recuerden que usamos barras, ¿verdad? Menos una integral de 1 es la variable, ¿verdad? Si fuese x con x, si es t con t. Más c, el más c se pone acá al final, después del producto. Volvemos a la variable original. Vean que aquí hicimos x logaritmo de x menos x, pero con la letra t. Entonces tenemos un medio, t valía 2x, logaritmo de 2x, menos 2x,
más C, y un medio se puede distribuir y se va a cancelar básicamente con esos dos, y nos queda X logaritmo de 2X menos X más C. Excelente, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden explorar un poco los ejercicios, cambiándole un poquito, una sustitución, un número multiplicando, un poquito de trabajo. Entonces, bueno, nosotros tenemos este ejercicio ya desarrollado. Vamos a volver a la presentación. Vamos a seguir. Aquí tenemos X arcotangente de X. Entonces, vamos a resaltar la regla que tenemos, ILATE o ILATE. ¿Okay? Tiene prioridad la de arriba. ¿Quién va a ser U? Esa es la pregunta siempre. ¿Quién es U? Tengo inversa trigonométrica y tengo algebraica. ¿Okay? Esto es un arcotangente, es una inversa trigonométrica y tenemos X a la 1. Entonces, esa es U. U tiene prioridad arcotangente. Siempre va a ser así. U es arcotangente, su derivada ya es una expresión que tiene potencias de X. De V es X, integrarle es fácil, es X a la 2 entre 2, y entonces se forma. Por aquí tenemos U, y por acá X y de X forman el de V. Entonces aquí tenemos V, es integrar X. U es el arcotangente, menos, y ahora tengo una integral que obtienes. Una potencia de X en el numerador, gracias a que esta parte es V. Y una fracción, que eso es de U, ¿verdad? Una vaca, aquí está escrito la V primero, pero no importa, una vaca sin cola, vestida de uniforme. Entonces, básicamente aquí lo que nos queda es siempre bajar el producto, siempre bajar el menos, y de la integral podemos sacar constantes y preguntarnos cómo podemos simplificar esta expresión de arriba, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? Un truco aquí cuando tenemos X a la 2 y abajo X a la 2 más 1 y lo está dividiendo, pues podemos poner más 1 menos 1, ¿verdad? Para poder hacer una separación entre una fracción que equivale a 1 y una fracción que tiene un 1 entre X a la 2 más 1, que por ahí va el arcotangente. Entonces vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Vamos a limpiar acá. Aquí tenemos la integral, bueno, arcotangente, ya íbamos por acá, ¿verdad? Esta parte. Como les dije, la técnica que aquí se usó, que tal vez no está explicada, es ¿qué hago con X a la 2 entre X a la 2 más 1? Modificarlo y decir que tengo X a la 2 más 1 menos 1, porque al ser del mismo grado y tan parecidos, lo que me queda para simplificar el numerador, ya que no puedo, no es la derivada, ¿verdad? La parte de arriba no es la derivada del denominador. Pues si yo hago este más 1 menos 1, separo en la fracción X a la 2 más 1 entre X a la 2 más 1 menos 1 entre X a la 2 más 1. Entonces, esta fracción vale un 1, que eso es lo que se hizo aquí, ¿verdad? No está explicado todo, pero al tener la integral, separo en un 1 y una fracción, que básicamente es hacer la división de polinomios, ¿verdad? Pero tal vez es muy artificial para nosotros porque no vemos cómo vamos a aplicar esa división, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo voy a dividir X a la 2 entre X a la 2 más 1? Pues sí se puede, ¿verdad? Para los que optan por esta forma, pues entonces yo digo, vale 1, X a la 2 se coloca aquí y se pone más 1. Recuerden ustedes que se cambian los signos porque vamos a restar, y entonces se cancelan y queda menos 1, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escribir que la parte entera, como hablamos en el video anterior en la clase, la parte entera es 1 y se suma la fracción numerador entre denominador, ¿verdad? Que es un poco artificial tal vez ver la división propiamente, pero este truco de sumar y restar 1 tal vez es más natural para ustedes. Se llega a un 1 y a una fracción, donde esta fracción, la integral es arcotangente, que es bastante evidente. Entonces, la primera integral aquí, pues es fácil, de 1 la integral es X. Un medio se mantuvo multiplicando, entonces aquí se ve distribuido en ambos y pues ya calculamos todo, ¿verdad? Ya eso es gusto de ustedes si quieren poner como sacar un factor común entre estos dos, arcotangente y medios, y entonces dejar X al cuadrado más 1 entre 2 por arcotangente y este otro factor aparte y la C. Pero con esto está bien, ¿verdad? Acá podemos hacer esta potencia, yo lo puedo hacer paso por paso porque aquí se hace
dos veces. Este método tabular, sinceramente, yo no lo uso, no lo conozco, no lo he estudiado así, ¿verdad? Yo siempre hago todos los pasos, entonces este ejercicio se los voy a hacer paso por paso. Dice x al cuadrado por seno de x. Entonces vamos a irnos a la pantallita, a la pizarra. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la integral de x cuadrado por seno de x. Si tengo x a la 2, voy a llegar a un punto en el que tengo un producto menos una integral y voy a tener x a la 1 por una trigonométrica. Digamos, si aquí había seno, entonces aquí tiene que ver con coseno. Y este problema se empieza, es como empezar de nuevo, volver a empezar y hacer, bueno, ¿cuál es la integral de x por coseno de x? Entonces llego a un producto menos una integral que ya no tiene x a la 1, sino que baja el grado y queda x a la 0, que es un 1, y una trigonométrica. Entonces ya esto sí es inmediato. Y pues ya llegamos a escribir el resultado de acá, que puede ser dos términos restándose, pues entonces se colocan en vez de esta integral que tiene un menos adelante, y ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de distribuir el menos, pero es dos veces el mismo proceso lo que tenemos que aplicar nosotros. ¿Ok? Más o menos espero que quede un poquito claro, si no devuelven un toquecito el video para que lo vean, o me siguen aquí nada más. Aquí vamos a hacer la secuencia. Bueno, I late, estoy tarde. ¿Ok? Entonces, tenemos algebraicas, porque es x a la 2, y trigonométricas que están aquí abajo, que está 0. Entonces, ¿quién va a ser U? La x a la 2. Porque lo que sigue es calcular de U, que es derivarlo. Entonces va a bajar el grado. Seno es fácil integrarlo, ¿verdad? Porque la derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno, entonces tenemos como una lista de integrales por ahí. Entonces vamos a apuntar acá. Yo lo que hago es, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces por ahí yo solo apunto eso para guiarme. Entonces vamos a apuntar la sustitución. Vamos a hacer, aquí que hay un campo, vamos a poner U es x a la 2, de V es seno de X se escribe con todo el de X. U lo sé derivar y me sirve derivarlo. 2x de X. El 2 se va a mandar ahí a bueno, no, el 2 no se manda, perdón. Ahí lo vamos a tener para la integral. Sale de la integral en algún momento. V, ¿verdad? Entonces, ¿seno de quién es derivada? De coseno. Sí, pero de coseno con un negativo, ¿ok? La derivada de coseno sale menos seno. Entonces, si yo tengo menos coseno al derivarlo, ¿verdad? Sale un menos, y un menos que ya tenía el coseno, pues se forma un más, ¿verdad? Siempre recordar así es. Ahora acá entonces vamos a escribir en diagonal, ¿verdad? Ya teníamos estos dos escritos, entonces la diagonal menos estos otros dos, ¿ok? Entonces aquí vamos a escribir, a ver la barrita, ¿ok? Aquí vamos a escribir U por V, entonces U por V, vamos a poner el menos adelante, ahí está, U por V, menos integral, entonces aquí voy a poner de U por V, ¿verdad? Vestida de uniforme, así. Ahí perdonen que esta se desordena, pero es por un asunto de estética que uno acomoda, ¿verdad? Supuestamente signo adelante, la potencia de X y coseno después para que no se nos confundan la X del coseno con la X de la potencia. El siguiente paso que yo voy a hacer es inevitablemente ordenar. En los libros eso no aparece, menos por menos da más, un 2 sale a factor y adentro organizo X primero y coseno después. Entonces, mi meta ahorita a seguir es calcular esta integral, que en este caso está, lo antecede un 2 más, ¿verdad? Pero esta integral va a ser un paréntesis
¿verdad? De dos términos, yo los voy a colocar aquí cuando yo tenga esa respuesta. Pero ahora mi problema va a ser ese. Ese, por ejemplo, le voy a llamar y ustedes pueden hacer así en los exámenes también, para que se entienda lo que están haciendo. Siempre identificar bien las cosas. La integral de x, coseno de x, yo lo escribo aparte, para no estarme confundiendo con esto y el 2. Y yo digo, bueno, es un problema igual. Tengo el mismo problema. Potencia de x con coseno no es compatible. Integración por partes, x va a bajar de grado, coseno, integrarlo y derivarlo es súper fácil, entonces con cualquiera de las dos trabajo. Según la lista de, vamos a hacer como que esta es una parte, ¿verdad? Este es el primer paso, pero ahorita para el segundo paso, la segunda integración por partes, ¿qué tenemos? Tenemos una algebraica que es x y tenemos una trigonométrica que es coseno de x. ¿Okay? Entonces, aquí ¿quién es u? X, ¿verdad? Entonces, de igual modo, u de v, ¿ok? Entonces hacemos la sustitución. Aquí es, yo voy a llamar u, no es problema porque no es si hace un cambio de variable, es solo una guía para la fórmula. U es x, de v es coseno de x con el de x. Ahora derivar u es 1 de x. ¿Y v de quién proviene? O sea, ¿de quién es derivada coseno? Coseno, acá lo tenemos apuntado, coseno es derivada de seno. Entonces, seno de x. Ok, tenemos apuntado u con dv, entonces vamos a hacer la diagonal menos la otra pareja en horizontal. Okay. Tenemos u por v, x por c de x, menos la integral de esta otra pareja, 1 seno de x. ¿Ok? Entonces sería 1 seno de x. ¿Cierto? Aquí está de x. El 1, bueno, lo puse tal vez como que sale sobrando, si ustedes quieren ya no lo copian. Integrar seno es fácil, sí, integrar seno es fácil, entonces bajamos x, seno de x menos. ¿Cuál es la integral de seno? O sea, seno es la derivada de, vamos a lo mismo, de menos coseno, ¿verdad? Entonces ponemos menos coseno de x. Yo sé que uno pone c, yo normalmente pongo c1, porque acá cuando sustituya c no lo voy a dejar ahí adentro, ya dejo como la respuesta final. Aquí menos por menos va a dar más, también es algo que podemos organizar desde ya. X seno de x más coseno de x más C1, porque es esta integral. Entonces, aquí al final, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Ahí perdonen si ven desordenado, pero necesitaba escribir todo esto del ILATE y las derivadas. Aquí vamos a terminar con menos, voy a borrar un poquito estos símbolos, ¿verdad? Ya ustedes saben qué fue lo que hicimos. Vamos a escribir menos x cuadrado coseno de x más 2 por una integral que calculamos aparte por comodidad. Esa integral formó un x seno de x más coseno. Entonces, x seno de x más coseno de x. Yo no coloco ahí c, ¿verdad? Sino que después de todas las sumas y productos y demás, al final, esta función que es la primitiva, base, pues se le suma c. Yo por eso puse aquí C1 porque este es otro C, ¿verdad? Si dejaba C aquí adentro me queda 2C, 2C1. Entonces, normalmente solo escribimos un C puro sin una otra constante, entonces ya este C sería ya el final, ¿verdad? Está en términos de C1. Y ya tenemos eso, ya podemos distribuir el 2, ¿verdad? Y el método tabular, al parecer hace esto, de hacer una mezcla y no aplicar integración por partes, ¿verdad? Pero con el video estamos aprendiendo cómo es que se aplica. Entonces, de nada me sirve a mí explicar, bueno, un método que sinceramente no sé o que no uso, que no es mi manera de explicar, ¿verdad? Ustedes pueden verlo por ahí con la presentación y si es una forma rápida que ustedes entiendan, pues genial. Bueno, el video va a quedar hasta ahí, espero que les haya servido. Chao.